Bien, bienvenidos de nuevo al curso de probabilidad estadística. En esta ocasión vamos a ver el tema medidas de la forma, que es el último tema que forma parte del bloque 2. Ya vimos las medidas de la tendencia central, la media, la moda y la mediana, las medidas de la dispersión, que es la varianza y la desviación estándar. Vimos las medidas de la tendencia no central, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y por último vamos a ver las medidas de la forma, que son el sesgo y la kurtosis. Bien, se dicen que son medidas de la forma porque podemos determinar, sin necesidad de hacer la gráfica, la forma que tendrá la curva que genera esta gráfica. Vamos a ver primero el término sesgo, también conocido como asimetría. El sesgo o asimetría es una medida de la forma de la distribución que tienen los datos, y estos nos permiten identificar y describir cómo los datos tienden a reunirse y a generar una curva sin la necesidad de crear un gráfico. El sesgo involucra a las tres medidas: la media, la moda y la desviación estándar para datos agrupados. Esta sería la fórmula: sesgo igual a la media menos la moda sobre la desviación estándar. Bien, si el resultado de esta fórmula tiende a cero o es cero, entonces la forma de la curva es simétrica, es decir, es igual la distribución de los datos a una curva de la forma normal. Si el resultado de la fórmula es menor que cero, es decir, negativa, entonces la forma de la curva es asimétrica hacia la izquierda. Presenta un alargamiento en la curva a la izquierda y significa que el valor de la media es menor que el valor de la mediana y a su vez que el valor de la moda. Si el resultado de la fórmula es positivo, es decir, tiene un alargamiento asimétrico hacia la derecha, entonces significa que el valor de la moda es menor que el valor de la mediana y el valor de la mediana menor que el de la media. Esto lo podemos observar en la fórmula. Si el valor de la media es menor que el valor de la moda, el resultado es un valor negativo, por lo tanto es asimétrica hacia la izquierda. Tiene este alargamiento que se llama sesgo negativo. Si el resultado de la fórmula es cero, significa que la media y la moda tienden a cero o son iguales a cero, a lo mismo que la desviación estándar, entonces la gráfica es de tipo normal. Tiene el mismo sesgo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si la media es más grande que la moda, entonces es un valor positivo, por lo tanto va a tener un sesgo hacia la derecha. Es asimétrico hacia la derecha y el sesgo o el alargamiento se va a ver de esta forma. Vamos a ver esta aplicación de las medidas de la forma con un ejemplo. Este ejemplo lo hemos venido trabajando, que es la distribución de un conjunto de velocidades de vehículos que cruzan por el Boulevard Adolfo López Mateos a ciertas horas del día. Tenemos 61 datos de los vehículos que tomamos las velocidades y el conjunto de velocidades están agrupados. Entonces, la fórmula de la media nos dice en datos agrupados que es la sumatoria de los XY multiplicados por la frecuencia sobre el número total de datos. En este caso, los XY son las marcas de clase. Para hacer esto, en mi tabla de datos voy a agregar una columna en la que voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia de cada clase. Así, 37.5 por 7 me da 262.5, 48.5 por 22, 1067, perdón, 59.5 por 16, 952, y así con cada uno. Al final hago la sumatoria de todos estos valores y me da 3541.5. Esto lo voy a dividir entre 61
y me va a dar la media, que es 58.05. Así tengo ya el valor de la media. El siguiente valor que vamos a tomar en cuenta es la moda. Para calcular la moda, voy a aplicar la fórmula. La moda es igual al límite inferior más el intervalo que multiplica a D1 sobre D1 más D2. Para esto, LI es el límite inferior de la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Bueno, la clase que tiene la mayor frecuencia. En este caso es la clase número 2 con 22. El intervalo es de 11, es decir, ¿cuántos hay? De 43 a 54, pues hay 11 datos. D1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, y D2 la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia siguiente. Entonces, el límite inferior es 43, la frecuencia es 22. Así, el límite inferior 43, el intervalo 11, D1 es 22 menos 7, que es 15, y D2 es 22 menos 16, igual a 6. Sustituimos en la fórmula y tenemos como resultado que la moda es igual a 50.85. Entonces vamos a anotar este valor en la parte superior y la moda es igual a 50.85. Otro dato que vamos a requerir es la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar vamos a utilizar la fórmula de la varianza. La varianza, o S cuadrado, o bien también lo pueden encontrar como sigma cuadrado, es igual a la sumatoria de los xy menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia, todo sobre n. Los xy en este caso son la marca de clase. X con la barra, la parte superior, pues es la media, y F es nuestra frecuencia. Entonces, en nuestra tabla de datos vamos a agregar una columna donde tengamos estos valores. Primero, la marca de clase es 37.5, le voy a restar la media 58.05, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia, que es 7. Esto me va a dar 2958.24. Hago lo mismo con cada elemento de la clase. Así, el resultado al final de la sumatoria me va a dar 13.425. Entonces, en la fórmula vamos a sustituir este valor, 13.425.05, dividido entre el total de datos, que es 61. La varianza es 220. Pues para calcular la desviación estándar, solamente hacemos la raíz cuadrada del valor de la varianza, que es la raíz cuadrada de 220.08, y así la desviación estándar es 14.83. Vamos a anotar este dato en la parte superior. Entonces ya tengo los tres valores necesarios para calcular el sesgo. El sesgo ahora, entonces, aplicando la fórmula, es la media menos la moda sobre la desviación estándar. Aquí puedo observar que la media es más grande que la moda, por lo tanto el resultado va a ser positivo y va a ser es asimétrica hacia la derecha, o sesgo positivo. Entonces, sustituyendo los valores en la fórmula, tengo como resultado un sesgo de 0.48. Entonces, mi curva se vería de esta forma, con un sesgo positivo asimétrico hacia la derecha. Si yo hiciera la gráfica de los valores de la frecuencia, entonces tendría una gráfica como la siguiente. Esta sería el histograma o la gráfica de barras, y allí puedo observar cómo las barras trazan un gráfico similar al que obtuvimos con los cálculos aritméticos, con una prolongación hacia la derecha, que es el sesgo o asimétrico a la derecha. Bien, la siguiente medida que vamos a obtener es la kurtosis. La kurtosis es una curva de distribución de los datos en una gráfica, y esta kurtosis puede tomar diferentes formas o grados de apuntalamiento o la altura de la cima de la curva. A esta medida se le conoce como kurtosis o la variable K.
Si el valor K es igual a 0.26, entonces se trata de una curtosis conocida como mesocúrtica. Si K es menor a 0.26, entonces la curva se llama leptocúrtica, y si K es mayor a 0.26, entonces es platicúrtica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el apuntalamiento en la cima de la curva. Si observan, la leptocúrtica tiene un apuntalamiento más prolongado hacia la cima, mesocúrtica tiende a ser una curva más normal y platicúrtica tiende a ser una curva más aplanada. Entonces, para calcular la curtosis utilizamos la fórmula de K igual a el cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre el percentil 90 menos el percentil 10. Entonces necesitamos los valores del cuartil 3 y el cuartil 1, percentil 90 y percentil 10 para determinar qué valor tiene la curtosis. Para calcular la curtosis, en mi tabla de datos voy a calcular la frecuencia acumulada en esta columna, la frecuencia relativa en porcentajes y la frecuencia relativa acumulada, la FAR, que es la última columna. Entonces, la fórmula para calcular los cuartiles, cualquier cuartil, es el límite inferior más el intervalo multiplicado por n, que es el total de datos, por x. Si yo quiero el cuartil 2, pues entonces lo multiplico por 2 y lo divido entre 4, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia. En este caso, vamos a calcular el cuartil 1, que es el 25% de los datos. Entonces, el límite inferior se refiere a dónde se encuentra el 25% de los datos, que sería en la clase número 2. Si observan en la frecuencia acumulada relativa en la última columna, la clase 2 tiene 47%. Adentro del 47% se encuentra el 25%. Y es el intervalo en el total de datos, F la frecuencia acumulada anterior y F la frecuencia de la clase del cuartil que estamos buscando. Entonces, en la clase 2 se encuentra el cuartil 1 con el 25% de los datos. Aquí está. La frecuencia acumulada anterior, entonces, sería 7 y la frecuencia sería de 22. Sustituimos en la fórmula y aquí queremos obtener el cuartil número 1. Entonces tenemos el límite inferior es 43, el intervalo es 11, multiplico 61 por el cuartil que ando buscando, que es 1, sobre 4, voy a restarle la frecuencia acumulada anterior, que es 7, y lo voy a dividir sobre la frecuencia, que es 22, y esto me va a dar como cuartil 1, 47.125, y si observan, sí está dentro del límite inferior y el límite superior este valor, entonces es correcto. Vamos a anotarlo en la parte superior, el cuartil 1, que son los datos que vamos a ir ocupando. El siguiente cuartil es el cuartil 3, es el 75% de los datos. Ese cuartil se encuentra en la clase número 4. Si observan, la frecuencia acumulada es de 86, entonces dentro de ella está el 75% de los datos. Para calcular el cuartil 3, bueno, tengo el límite inferior más el intervalo, a n multiplicado por 3, que es el cuartil que estoy buscando, sobre 4, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia. Entonces, en la clase donde está el cuartil número 3 es la clase 4. La frecuencia acumulada anterior es 45, la frecuencia es 8. Voy a sustituir los valores. El límite inferior es 65, el intervalo sigue siendo 11. Multiplico 61 por 3 y lo divido entre 4, menos 45, que es la frecuencia acumulada anterior, sobre 8, que es la frecuencia. Entonces el cuartil 3 me da como resultado 66.03. Si observan, está dentro del límite inferior y el límite superior. Y lo voy a anotar en la parte superior, el cuartil 3, que es otro de los datos que vamos a requerir para calcular la curtosis. Ahora vamos con los percentiles. El percentil 10 se encuentra en la primera clase. Ahí está el percentil con el 10%. De hecho, la frecuencia acumulada relativa marca 11%. Los percentiles se determinan por la fórmula
del percentil de X que queremos encontrar es igual al límite inferior más el intervalo n multiplicado por X sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia. Entonces, LI pues, es el límite inferior de la clase con el percentil que queremos encontrar y el intervalo en el total de datos. FAA es la frecuencia acumulada anterior de la clase con el percentil y frecuencia de la clase con el percentil. Bien, entonces el percentil 10 está en la clase 1. El límite inferior pues es 32. El límite, la frecuencia acumulada anterior es 0 porque no se encuentra ningún valor. La frecuencia que vamos a utilizar es 7 y el intervalo es 11. Entonces, la fórmula es para el percentil 10, 32 más 11, que multiplica 61 por el percentil que estoy buscando, que es 10, sobre 100 menos 0 sobre 7. El resultado es 41.85. Observen que está dentro del límite inferior y el límite superior de la clase y vamos a anotar en la parte superior el valor del percentil. Vamos a calcular ahora el percentil 90, que es el otro dato que nos está pidiendo. Este se encuentra en la clase número 5. En la clase 5 está el percentil 90. Entonces, para la fórmula es el límite inferior más I sobre N por 90 sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia. En este caso, la frecuencia acumulada anterior es 53, la frecuencia es 5. Sustituimos en la fórmula, el percentil 90 es, el límite inferior es 76 más 11 del intervalo, 61 por 90 sobre 100, menos 53, que es la frecuencia acumulada anterior, sobre 5, que es la frecuencia. Esto me da un percentil 90 de 80.18, lo anotamos en la parte superior. Y con los 4 datos que tenemos ahora podemos calcular la kurtosis. Entonces la kurtosis es el cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre el percentil 90 menos el percentil 10. Sustituimos los valores. Y esto me da una kurtosis de 0.49. 0.49 es mayor a 0.26, por lo tanto, la gráfica resultante o la curva resultante de la distribución de los datos es del tipo platicúrtica. Bien, con este ejercicio, este ejemplo, les voy a pedir que ustedes ahora hagan el ejercicio que se encuentra dentro de las actividades de aprendizaje de la lección de las medidas de la tendencia, perdón, de las medidas de la forma. Y con esto terminamos esta lección.